¿Te imaginas qué pasaría si los mejores pilotos de la Fórmula 1 corrieran en el mismo auto, sin diferencias de motor, sin ingenieros buscando ventajas ocultas, sin excusas, solo talento puro, frente a todo o nada? Eso que parece un sueño imposible para cualquier fanático, ya pasó una vez, en un circuito cargado de gloria y tragedia, con una parrilla repleta de leyendas. 9 campeones del mundo, 2 futuros campeones, ídolos de distintas generaciones. Niki Lauda, Alain Prost, Rosberg, James Hunt y muchos más. Todos con el mismo auto, en una carrera única e irrepetible. Pero entre todos esos gigantes, había alguien que ni siquiera debía estar ahí. Un completo desconocido, sin títulos, sin victorias, sin experiencia en Fórmula 1, estaba ahí por pura casualidad, porque a último momento quedó un asiento libre y lo tomó alguien que nadie lo esperaba. Y lo que nadie imaginaba es que ese piloto no solo iba a enfrentarlos, sino que los iba a aplastar. Ese día el mundo del automovilismo fue testigo del nacimiento de una leyenda. Y aunque en ese momento casi nadie lo notó, ese joven empezó a escribir una de las trayectorias más increíbles que la Fórmula 1 haya visto jamás. Hoy vamos a revivir el día en el que un desconocido venció a 9 campeones del mundo y cambió para siempre la historia de este deporte. Durante décadas, el Nürburgring fue considerado el circuito más temido del planeta. Curvas ciegas, cambios de elevaciones salvajes y un trazado de más de 20 kilómetros que no perdonaba errores. No por nada le decían el infierno verde, pero todo cambió en 1976. Ese año, Niki Lauda, campeón del mundo y uno de los mejores pilotos de la historia, se estrelló a más de 200 kilómetros por hora. Su auto se incendió al instante. Quedó atrapado entre las llamas durante casi un minuto. Las quemaduras fueron tan graves que incluso un sacerdote fue llamado para darle la extremaunción. Y contra todo pronóstico, Lauda sobrevivió. Pero su accidente dejó en claro que ese circuito ya no era viable para la Fórmula 1. Era demasiado largo, demasiado impredecible y demasiado peligroso. El Nürburgring fue excluido del calendario. Durante 8 años el Gran Premio de Alemania se corrió en Hockenheim, mientras la pista más legendaria del mundo quedaba en silencio. Hasta que en 1984 Alemania decidió traerlo de vuelta, más corto, más seguro, más moderno. El nuevo trazado llamado Nürburgring GP Streak se construyó sobre parte del circuito original. Era la oportunidad perfecta para borrar el pasado y al mismo tiempo honrarlo. Pero hacía falta algo especial para su reinauguración, algo que quedara en la memoria de todos, y ahí entró Mercedes-Benz. La marca alemana decidió organizar un evento que rompiera todos los moldes. Una carrera en la que todos los pilotos compitieran con exactamente el mismo auto. Sin ventajas técnicas, sin diferencias aerodinámicas, sin motores secretos, solo talento contra talento. Mercedes fabricó 20 unidades idénticas de un modelo que todavía no había debutado en competencia, el Mercedes-Benz 190E 2.3-16, un sedán deportivo que necesitaba publicidad. Y qué mejor manera de promocionarlo que poniéndolo en las manos de las mayores leyendas vivas del automovilismo. Pero claro, para que una carrera así fuera épica, no bastaba con autos idénticos, se necesitaban pilotos históricos. Mercedes invitó a los mejores del mundo, todos los campeones mundiales vivos en ese momento. La lista era impresionante: Juan Manuel Fangio, Phil Hill, John Surtees, Denny Hulme, Jack Brabham, Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, James Hunt, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, Nelson Piquet y Keke Rosberg. No todos aceptaron. Fangio, ya con 72 años, no podía competir, pero viajó como invitado especial. Andretti y Fittipaldi tenían compromisos en Indianápolis. Jackie Stewart mantenía su promesa de no volver a correr tras la muerte de su amigo Francois Sebert. Piquet simplemente dijo que no. Aún así, 9 campeones confirmaron su presencia. A ellos se sumaron figuras como Alain Prost, Carlos Redman, John Watson, Elio De Angelis, Jacques Lafitte y el mítico Stirling Moss. La parrilla estaba llena de leyendas, pero quedaba un asiento vacío y ahí es donde todo cambió. Emerson Fittipaldi no podía correr, así que Mercedes cedió el último lugar a un joven brasileño desconocido, Ayrton Senna, un novato que apenas había corrido 4 grandes premios y que en su última carrera ni siquiera había logrado clasificar. Nadie esperaba nada de él. Llegó el día. Antes de la carrera hubo clasificación. Prost fue el más rápido, segundo Redman y tercero Senna, un debutante con un auto desconocido metido entre campeones del mundo. En la largada, las cámaras de televisión no captaron el inicio por un retraso en la transmisión. Cuando volvieron las imágenes, Senna ya estaba primero. Había pasado a Prost y a Reutemann en la primera vuelta. Prost protestó diciendo que Senna lo había empujado fuera de la pista. Fue el primer capítulo de una de las rivalidades más intensas en la historia de la Fórmula 1. Detrás, Niki Lauda comenzó una remontada espectacular, había clasificado 14 sin haber dado una sola vuelta de práctica y aún así escaló hasta el segundo lugar, pero Senna no aflojaba. Vuelta tras vuelta mantenía un ritmo perfecto, sin errores, como si llevara toda la vida compitiendo contra esos nombres. Finalmente, después de 12 vueltas, cruzó la meta primero.
Un novato había vencido con el mismo auto a 9 campeones del mundo. En una carrera pensada para homenajear a las leyendas, la leyenda terminó siendo él. Mercedes había planeado un evento para que el ganador fuera un campeón con historia, pero lo que obtuvieron fue algo mucho más grande: el nacimiento de Ayrton Senna como figura mundial. Ese día Nürburgring no dio puntos, no otorgó un campeonato, pero cambió la historia para siempre. Porque todos los que estuvieron ahí entendieron que habían visto el inicio de algo único. El joven desconocido había dejado claro que no solo estaba a la altura de los mejores, sino que podía superarlos. Y ese, amigos, fue el día en el que un novato humilló a 9 campeones del mundo. El día en el que Ayrton Senna empezó a construir su leyenda. Pero para entender la verdad de lo que pasó en Nürburgring, tenemos que retroceder un poco. Porque Ayrton Senna no era un debutante cualquiera. Nació en Sao Paulo de Brasil en 1960. Desde chico su vida giraba alrededor de un kart. Con apenas 13 años ya mostraba una obsesión por la perfección que intimidaba a rivales mucho más mayores que él. No solo quería ganar, quería hacerlo de la forma más impecable posible. En los campeonatos de karting de Brasil y luego de Sudamérica, su estilo agresivo y su capacidad para leer cada curva lo destacaron rápidamente. Pero fue en Europa donde empezó a forjar su leyenda. En la Fórmula Ford 1600 y 2000 dominó con una frialdad impropia para alguien tan joven. Ganó campeonatos, carreras bajo lluvia y batallas rueda a rueda contra pilotos con más experiencia. En 1983 dio el salto a la Fórmula 3 británica, la antesala de la Fórmula 1. Ese año tuvo duelos memorables contra Martin Brundle, con quien protagonizó una de las temporadas más intensas de la categoría. Senna terminó campeón y su nombre empezó a circular en los pasillos de las grandes escuderías. Sin embargo, a comienzos de 1984 todavía era un desconocido para el gran público. Llegó a la Fórmula 1 con Toleman, un equipo pequeño sin un auto para ganar, y en sus primeras carreras la máquina no le permitió brillar. Hasta que llegó esa llamada de Mercedes para el evento en Nürburgring. Y bueno, el resto ya lo sabemos. Y así pasamos al capítulo 2 de esta historia. Pocos días después de humillar a 9 campeones del mundo, Senna llegó a una de las carreras más míticas del calendario: el Gran Premio de Mónaco de 1984. Ese fin de semana el clima parecía normal, hasta que el domingo el cielo se desplomó. La lluvia convirtió las estrechas calles del Principado en una de las pistas más resbaladizas y mortal. Senna, que largaba 13 con un auto muy inferior, entendió algo que pocos comprendieron ese día. En esas condiciones el talento podía pesar más que la mecánica. Desde el semáforo en verde comenzó una remontada que parecía imposible. Pasó rivales uno a uno buscando el límite en cada curva, sin miedo a los charcos que hacían aguaplanear a más de uno. Los campeones y veteranos iban con cuidado, pero él no. Para Ayrton era la oportunidad para demostrar que no había llegado a la Fórmula 1 para ser uno más. La televisión internacional no podía creer lo que veía. En la vuelta 19 ya estaba segundo detrás de Alain Prost, y vuelta tras vuelta le recortaba tiempo como si estuvieran en categorías distintas. Prost, líder con McLaren, miraba por los espejos y veía como entre la lluvia y el spray se acercaban esas icónicas manos con guantes amarillos. Cuando Senna estaba a punto de superarlo, el director de carrera decidió sacar la bandera roja. Oficialmente por seguridad, pero para muchos fue una forma de salvar la victoria de Prost. El reglamento marcaba que se tomaba la clasificación de la última vuelta completa y así el francés ganó. Pero en la mente de todos, el verdadero ganador ese día había sido el novato brasileño. Lo que había hecho en Nürburgring y en Mónaco no fueron simples destellos, eran avisos de que una nueva era estaba comenzando. John Watson, uno de los rivales en Nürburgring, lo dijo así: tenía un enfoque ofensivo como nadie más, siempre iba por más, sin importar quién estuviera delante. Niki Lauda, que terminó segundo en esa carrera, reconoció años después: ese día supe que Senna estaba destinado a la grandeza. Incluso se rumorea que John Surtees y otros veteranos intentaron recomendarlo a escuderías de punta apenas terminó el evento. Para Mercedes, lo que había comenzado como una jugada publicitaria terminó siendo parte de la historia del automovilismo. Su sedán se convirtió en un ícono, y no solo por sus prestaciones, sino porque había sido el auto con el que un desconocido derrotó a 9 campeones del mundo. En apenas 2 semanas, Ayrton ya había pasado de ser un piloto anónimo con un asiento modesto a la conversación principal en todos los medios del motor. Y lo más impresionante es que para él esto solo era el inicio. Porque si Nürburgring fue el nacimiento de la leyenda y Mónaco fue la confirmación, lo que vino después fue un legado que el tiempo jamás pudo borrar.